Descubierto. El increíble poder transformador de no reaccionar y controlar tus emociones. Fernando miraba la hoja de evaluación que su jefe le había entregado, los ojos entrecerrados, como si eso pudiera cambiar la brutal frialdad de sus palabras. Su proyecto es poco original y carece de profundidad, decía aquel ridículo comentario. Se sentía como si le hubieran echado un balde de agua fría en la cara. La indignación burbujeaba en su interior, pero al mismo tiempo, un nudo en el estómago le advertía que gritar no era la solución. No podía dejar que esa crítica lo destruyera, pero tampoco podía ignorar la profunda frustración que lo consumía. Siempre había creído que su trabajo honesto debería ser suficiente, y sin embargo, allí estaba, sintiendo que sus esfuerzos eran una sombra en la oscuridad. La tensión al interior de su mente era palpable, un tira y afloja entre su deseo de explosión y el respeto por los valores que le habían inculcado. Ser leal a su familia era tan importante como demostrar su valía en la universidad. Con cada día que pasaba, su ambición amenazaba con chocar de frente con esa lealtad. ¿Qué pasaría si decidía dejar todo atrás y buscar una oportunidad fuera de ese lugar que parecía no reconocer su esfuerzo? La voz de su madre resonaba en su cabeza. Siempre haz lo correcto. Pero, ¿qué era lo correcto cuando uno se siente anulado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una semana después, el caos todavía zumbaba en su cabeza. Con cada crítica, con cada mirada despectiva de sus colegas, la idea de rendirse crecía. Fernando dudaba, cuestionando su propio valor, su capacidad. ¿Era el juicio de sus superiores un reflejo de su propia ineptitud? Cada charla en el café con la profesora Ana, la sabia mentora que había aparecido en su vida como una revelación, se transformaba en una batalla interna. Controlar las emociones es la clave, le dijo una vez, pero a Fernando le costaba entender cómo podía hacerlo mientras su mente estaba atrapada en un torbellino. La angustia lo envolvía mientras sus compañeros certificaban su mediocridad, y la presión de convertirse en una decepción para su familia lo estrangulaba a cada instante. Se miraba al espejo cada mañana, preguntándose si realmente podía permitir que su carrera y su dignidad estuvieran en juego. Pero ¿qué pasaría si se atrevía a hablar, a destacar su esfuerzo, aun a riesgo de convertirse en el blanco de más críticas? Cada día era un juego de ajedrez emocional, y la pieza que estaba en juego era su integridad. De repente, una notificación emergió en su teléfono, un mensaje de su compañero ambicioso. He escuchado cosas sobre tu presentación, tal vez sea mejor que te prepares para lo peor. La desconfianza se coló en su mente como veneno. Fernando se dio cuenta de que estaba en un punto crítico. Ahora, ante una inminente presentación, la decisión se posaba sobre él como un peso aterrador. ¿Se arriesgaría a perderlo todo? ¿O encontraría la fuerza para levantarse y gritar su verdad sin miedo? Todo se encontraba en suspenso, y Fernando se vio enfrentado a la realidad de su propia fragilidad. Fernando respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco entraba a su cuerpo y prevalecía sobre la ansiedad que lo perturbaba. Cada día, la tensión se acumulaba como el peso de una piedra en su pecho, y él sabía que tenía que encontrar una salida. En lugar de dejarse abrumar por el miedo y la desesperación, decidió que era hora de replantear su enfoque. Necesitaba transformar esa emoción negativa en algo productivo, en una herramienta de empoderamiento. En su mente, volvió a recordar las palabras de Ana. La manera en que respondes al mundo que te rodea determina tanto tu experiencia como tu éxito. Sin embargo, poner en práctica ese consejo era más complicado de lo que había imaginado.
Esa mañana, mientras se preparaba para la presentación, un nuevo impulso se apoderó de él. En lugar de pensar en el juicio, decidió concentrarse en lo que podía aprender de la experiencia. El conocimiento vino como una revelación. Su voz interna se volvió más clara. No voy a dejar que esta evaluación defina mi valía. Con esa mentalidad, se sumergió en sus apuntes. Revisó cada detalle, ajustó su presentación y la memorizó con una determinación renovada. Se dio cuenta de que la pasión que sentía al presentar su proyecto no debía ser eclipsada por la crítica. Se trataba de su trabajo, de su esfuerzo, y tenía derecho a defenderlo. En efecto, su propósito se volvía más tangible, más fuerte. A medida que se acercaba el momento, su confianza creció. Fernando se visualizaba hablando con claridad, expresando no solo sus ideas, sino también el esfuerzo invertido en cada componente del trabajo. Su mente se enfocó en un mantra que había escuchado en una de las charlas motivacionales que tanto le gustaban. El miedo es temporal, el arrepentimiento es para siempre. Esa noción lo impulsó hacia adelante. El auditorio estaba lleno. El murmullo de las sillas y los susurros de los colegas resonaban intimidad, pero, en lugar de intimidarlo, lo fortalecieron. Con cada respiración profunda, sentía la adrenalina correr por sus venas, y cuando finalmente se presentó ante el público, el retablo de emociones se hizo palpable. Sembrado de nervios, comenzó a hablar. Su voz resonó en la sala con una claridad que lo sorprendió. Mientras iba desglosando su proyecto, se sintió más seguro, más presente. Cada diapositiva era una oportunidad para revivir su pasión, y el miedo que lo había envuelto los días anteriores se fue disipando con cada palabra. Sin embargo, justo cuando se sentía en la cima, vislumbró a su compañero en el fondo. Aunque la mente de Fernando se empujaba hacia la posibilidad de confrontar intenciones bajas, se centró en no dejar que eso lo distraiga. No estoy aquí para luchar contra los demás, estoy aquí para demostrar mi valer. Al finalizar, la sala estalló en aplausos, pero en el fondo, una voz perpetuó su inquietud. ¿Habrá sido suficiente? En esos instantes, la incertidumbre aún reinaba. No obstante, más que el resultado, lo que importaba era la decisión que había tomado. Había decidido plantarse y enfrentar la crítica en lugar de huir de ella. Tras la presentación, su supervisor se acercó para hacerle un par de preguntas. «Me gustaría hablar contigo más a fondo sobre algunas de tus ideas», dijo, mientras Fernando contenía un estallido interno de gratitud y alivio. Aquella conversación podría ser una puerta abierta a nuevas oportunidades, pero también una confrontación de expectativas. Aún con el eco de los aplausos resonando en su mente, Fernando se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Si había aprendido algo, era que el control de sus emociones le abría caminos antes inimaginables. Pero, al mismo tiempo, una sombra seguía acechando. El mensaje de su compañero. ¿Qué harán los demás el día de mañana? La ansiedad latente renacía, y junto a ella, un nuevo desafío estaba en el horizonte. El auditorio se vaciaba lentamente, pero para Fernando el tiempo parecía haberse detenido. A medida que su supervisor se acercaba, sentía el peso de su mirada inquisitiva. Era un predicador posmoderno en la búsqueda de un nuevo evangelio, la innovación. Y ahí estaba él, en el epicentro de esa búsqueda, con la oportunidad de mostrar de qué estaba hecho. La conversación comenzó de manera casual, con preguntas que parecían insignificantes, pero cada una de ellas se convirtió en una prueba de su preparación y resiliencia. Mientras respondía, Fernando reflexionó sobre su estilo de afrontamiento. Antes, habría dejado que el miedo del juicio lo arrastrara. Esta vez, no. Ahora se sentía más capaz, más fuerte. Cada respuesta articulada era un bloque más de su nuevo andamiaje mental, algo que no solo lo sostenía, sino que lo impulsaba hacia las alturas. Su supervisor lo miraba con atención, y Fernando percibía cada destello de interés o duda en sus ojos. La presión, aunque innegable, no lo paralizaba. Al contrario,
se convirtió en un aliado que lo empujaba a fortalecerse. Se dio cuenta de que, al compartir su visión, también estaba revelando su esencia, sus deseos y su esfuerzo. La idea de que su trabajo merecía ser escuchado lo liberó de la camisa de fuerza de la autocrítica. Cuando finalmente terminó, su supervisor asintió lentamente. Tienes un enfoque fresco, Fernando. Haremos un seguimiento de tus ideas en la próxima reunión. Pero hay algo que necesito que consideres. Las siguientes palabras resonaron en la mente de Fernando como un eco entre las paredes del auditorio vacío. ¿Estás preparado para defender tu trabajo, no solo ante nosotros, sino ante aquellos que puedan no verlo como tú? En ese momento, el desafío se transformó en una revelación. Fernando comprendió que la defensa de sus ideas iba más allá del juicio de su supervisor. Se trataba de una búsqueda personal por validar su propio valor. Había llegado el momento de enfrentarse al verdadero antagonista, su propia inseguridad. Fue un instante decisivo que albergaba tanto temor como una renovada determinación. Con un asentimiento respondió: Estoy listo para hacer lo que sea necesario. No solo quiero presentar mi trabajo, quiero que lo aprecien por lo que es. Las palabras liberaron una oleada de empoderamiento que le hizo sentir más vivo que nunca. Había encontrado su voz y, con ella, la fuerza para confrontar no solo a los demás, sino también sus temores internos. Sin embargo, mientras se dirigía a su oficina, la sombra de su compañero volvió a cruzar por su mente. Las inseguridades incesantes que había experimentado le recordaban que la batalla no se había ganado aún. La idea de enfrentarse a los desacuerdos o a la oposición sería una prueba donde cada reacción contarían. Con un renovado sentido de propósito, Fernando se sentó frente a su computadora. Decidió que su próximo paso debía estar basado en la autocompasión, un espacio donde sus emociones pudieran sincronizarse con su profesionalidad. La transformación no solo sería estratégica, sino también emocional. Comenzó a escribir un plan de presentación más sólido, uno que incluyera sus nuevos aprendizajes sobre la resiliencia y el fortalecimiento emocional. La luz del día se desvanecía mientras las ideas fluían de su mente a la pantalla. Sin embargo, en medio de ese mar de creatividad, un nuevo dilema emergió. Fernando sabía que no sería suficiente solo con defender su propio trabajo. También debía preparar el terreno para el ataque de las críticas que vendrían. El rayo de una idea punzante iluminó su mente. ¿Debería involucrar a su compañero en el proceso, o sería mejor como un rival? Esa pregunta lo mantuvo en vela. Un nuevo enfrentamiento estaba cerca, y la respuesta podría definir el rumbo de su desarrollo personal. La noche se acercaba, y con ella, la incertidumbre del mañana. Fernando se dio cuenta de que cada elección implicaba una acción. Afianzado en su deseo de superarse, se preguntaba si estaba dispuesto a arriesgarse no solo en el trabajo, sino también en su capacidad de construir relaciones, incluso con aquellos que lo habían desafiado. El momento de la verdad se acercaba, y con ello, la inevitable confrontación con su realidad. La mañana siguiente se presentó como un lienzo en blanco, pero también cargada de una presión palpable. Fernando despertó con una mezcla de emoción y temor. Sabía que aquel día marcaría un antes y un después en su vida profesional. Se preparó meticulosamente, revisando su presentación, puliendo cada palabra y anticipando posibles objeciones. Sin embargo, lo que realmente lo inquietaba era la percepción de aquellos que, desde la sombra del éxito, podrían cuestionar sus propuestas. Mientras se dirigía a la oficina, reflexionaba sobre su dilema. ¿Incluir a su compañero en el proceso o competir con él? En un momento, la decisión parecía clara. Una colaboración podría resultar en un enfoque más robusto y convincente. Pero, en un instante de inseguridad, el eco de su propia competitividad le susurraba que al unir fuerzas corría el riesgo de desvanecer su propia voz. Esta batalla interna le hizo cuestionar no solo su estrategia, sino la esencia misma de su crecimiento personal. Cuando llegó a la oficina, pudo sentir la inquietud en el aire.
El ambiente, habitual por su rutina predecible, ahora vibraba con un nuevo tipo de tensión. En la sala de reuniones, algunos rostros mostraban indiferencia, otros, un interés agazapado. Fernando se sentó, listo para presentar lo que consideraba su obra. Pero, antes de que comenzara, su mirada se detuvo en su compañero, la figura que lo había impulsado tanto a la competencia como a la introspección. La sala se llenó de murmullos mientras su supervisor daba inicio a la reunión. Fernando respiró profundo y terminó de ajustar su presentación en su mente. Fue ahí cuando recordó la reflexión que había hecho la noche anterior. Mantener el control. Más que sus palabras, lo que importaba era cómo se sentía al argumentarlas. Sin permitir que el miedo anidara en su pecho, comenzó. Con cada diapositiva, expuso su visión de manera clara y convincente. Habló sobre las innovaciones que había imaginado y fundamentó cada idea con datos precisos. Pero al interactuar con el equipo, se percató de que el desafío no se limitaba a la sustancia de su propuesta. Había que navegar entre las críticas y argumentos de sus colegas, que de manera inquisitiva lanzaban preguntas que, a su vez, reflejaban sus propias inseguridades. Un momento crucial llegó cuando su supervisor, tras escuchar su explicación, lanzó una pregunta incisiva. ¿Qué te hace pensar que esta propuesta funcionaría en un entorno tan competitivo? Ese instante despertó en Fernando el instinto de defensa, pero recordando su compromiso de no reaccionar al miedo, inhaló lentamente. En lugar de replicar defensivamente, eligió emplear la autocompasión y la lógica, argumentando la ventaja competitiva que su propuesta ofrecía. Es natural dudar, lo entiendo. Pero cada innovación trae consigo desafíos. Si tomamos esta ruta, no solo es una propuesta, es una invitación a evolucionar. Estoy aquí no solo para defender mi idea, sino para compartir una aspiración común, el éxito de nuestro equipo, dijo sintiendo la fuerza de sus palabras resonar en el ambiente. Su compañero, sorprendido por la dirección que había tomado la presentación, se unió a la conversación ofreciendo su apoyo, algo que Fernando no esperaba. Fue un intercambio inesperado, donde ambos hablaron de sus perspectivas complementarias. La dinámica comenzó a cambiar, y no era solo un duelo sino una oportunidad de crecimiento mutuo. Al finalizar la reunión, aunque los comentarios fueron diversos, Fernando sintió que había ganado más que crédito por su trabajo. Había aprendido a enfrentar sus miedos en el momento más crítico, y con ello, su valor se había solidificado. Mientras el equipo se dispersaba, se encontró solo, reflexionando sobre el mensaje que había recibido durante la reunión. La valía no solo provenía de ser escuchado, sino de ser capaz de aliarse y construir. El día había sido un éxito, pero el eco de su conversación con su supervisor resonaba en su mente. Siempre habrá dudas, pensó Fernando, y ahora más que nunca, debo estar listo para enfrentar lo desconocido. Con esta certeza, comenzó a esbozar nuevas ideas. La lucha entre colaborar o competir apenas comenzaba. Pero en su interior, una chispa se encendía. Quizás la verdadera evolución personal no solo dependía de sus pensamientos individuales, sino también de su capacidad para crear vínculos auténticos en un entorno lleno de desafíos. Sin embargo, el verdadero dilema lo esperaría en la próxima reunión, donde se enfrentaría al líder de equipo que había cuestionado su valía desde el principio. La verdad, pensó, a veces se encuentra en el lugar menos esperado. Pero para encontrarla, la lucha sería inminente. En los días siguientes, Fernando se sumió en una búsqueda introspectiva. La reunión había sido un punto de inflexión, pero ahora enfrentaba un nuevo reto. ¿Cómo aplicar lo aprendido mientras se preparaba para la próxima confrontación con el líder de su equipo? Un hombre conocido por su actitud crítica y su elevado estándar de exigencia. La incertidumbre se apoderó de él al anticipar sus palabras, pero en lugar de permitir que el miedo lo dominara, decidió emplear su reciente aprendizaje. Durante varias noches, se dedicó a construir una estrategia no solo para su propuesta,
sino también para su forma de relacionarse con su compañero y con todos los miembros del equipo. Era hora de preparar el terreno. Organizó sesiones informales para escuchar las preocupaciones y aportaciones de sus colegas. En estas reuniones, Fernando experimentó algo inesperado. Al ofrecer un espacio seguro para las opiniones ajenas, empezaba a desvanecer su propia ansiedad. Se dio cuenta de que al abrirse al diálogo, no solo empoderaba a los demás, sino que también ampliaba su perspectiva. Esto lo llevó a preguntarse qué otras áreas de su vida podían beneficiarse de este enfoque colaborativo. Mientras interactuaba, notó cómo otros se sentían urgidos a colaborar, y eso le fue inyectando confianza. Cada pequeño intercambio le otorgaba un sentido renovado de pertenencia en el equipo. Se sintió despojado de la necesidad de demostrar constantemente su valía, lo cual había estado arraigado en él durante años. En cambio, comenzó a entusiasmarse con la idea de que el éxito colectivo podía ser más satisfactorio que el reconocimiento individual. Un día, mientras se preparaba para presentar su propuesta ante el líder del equipo, se encontró con una idea desbordante. ¿Y si no era solo sobre él? La presentación podría ser un reflejo del trabajo conjunto, un testimonio de la asimilación de todas las voces en una sola dirección. Esta epifanía lo llevó a reformular su discurso, incorporando no solo sus ideas, sino también las sugerencias de sus compañeros, realzando así el sentido de comunidad. Al llegar el día de la presentación, se sintió extraño, genuinamente libre. Consciente de que la presión podía aparecer en forma de críticas, respiró hondo antes de entrar a la sala. Se visualizó en ese espacio como un mediador, y no simplemente como un expositor. El ambiente estaba caliente de expectativa. Su supervisor lo observaba con un escepticismo habitual, y no tardó en lanzar una pregunta directa que chocó con el cambio en su postura. ¿Por qué deberíamos adoptar esta idea en lugar de seguir con nuestras prácticas tradicionales? Fernando sonrió por dentro. En lugar de sucumbir a la defensiva, respondió con calma. Esta propuesta es más que una simple innovación. Es un llamado a la conexión y la adaptación. Creo que, al integrarnos y sumar cada opinión, podemos crear una estrategia que no solo solucione problemas, sino que nos impulse hacia un crecimiento real. Las palabras fluyeron, guiados por una seguridad que había nacido de semanas de práctica y reflexión. Al concluir su presentación, sintió la energía transformadora del reconocimiento mutuo. Las miradas que se cruzaban en la sala no eran solo de aprobación, sino de un nuevo tipo de posibilidad, transformación. Pero el líder del equipo al final mantuvo un semblante serio. Las ideas son solo un principio, dijo, y yo necesito resultados, no solo promesas. Ese comentario hizo que una sombra de duda resurgiera en Fernando, poniendo a prueba todo lo que había construido hasta entonces. ¿Podría realmente el esfuerzo conjunto traducirse en éxito tangible? En su mente, la balanza se inclinaba. La emoción del momento inicial se tornó en una incertidumbre familiar. Sin embargo, en el fondo, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Consciente de que las posibilidades enfrentaban un océano de pruebas, Fernando se preparó para el viaje que podría llevarlo más allá de lo que alguna vez imaginó. El planteamiento era claro ahora. Debía demostrar que incluso bajo la presión de las expectativas más elevadas, era capaz de transformar el miedo en acción y la autoafirmación en colaboración. La pregunta que lo inquietaba latía con fuerza. ¿De qué manera afrontaría la respuesta del líder? ¿Y qué implicaciones tendría para su crecimiento personal en el infierno del éxito? Con el eco de las palabras del líder resonando en su mente, Fernando sintió cómo la incertidumbre comenzaba a filtrarse en cada rincón de su confianza. Había trabajado arduamente para construir no solo una propuesta, sino un puente hacia una nueva forma de interactuar con su equipo. Pero ahora la presión era palpable, y la necesidad de resultados inmediatos parecía un obstáculo insuperable. Los días siguientes a la presentación se convirtieron en una lucha interna. Fernando se encontró analizando una y otra vez las funciones de su propuesta y los comentarios de sus compañeros, preguntándose constantemente si eran suficientes.
La duda se enredaba con su determinación, llevándolo a cuestionar si realmente estaba listo para liderar un cambio dentro de un entorno que resaltaba la individualidad por encima de la colaboración. Cuando llegó el momento de tener una segunda reunión con su líder, Fernando se preparó como si se tratara de una batalla. En su mente, ensayó cada argumento y cada respuesta a las críticas anticipadas. Sin embargo, logró contener su impetuosa necesidad de contrarrestar la presión. Esta vez, recordó la importancia de la calma, de no reaccionar de manera impulsiva. Si quiero provocar un cambio real, debo aprender a canalizar mis emociones, pensó. Con esta idea en mente, decidió respirar profundamente antes de entrar a la oficina. El líder lo esperaba en su mesa, con una expresión crítica que parecía evaluarlo. Con determinación, Fernando comenzó a exponer su visión, pero sin dejar de comunicar también cómo cada integrante del equipo había contribuido a ese objetivo. Mientras hablaba, notó que su voz sonaba segura, su postura erguida, y a medida que avanzaba, la duda empezaba a desvanecerse, sustituida por un renovado sentido de propósito. En un momento el líder lo interrumpió. ¿Y si esta estrategia no da resultados? ¿Qué harás entonces? La incertidumbre regresó. Pero esta vez, Fernando levantó la vista, y en lugar de dejarse llevar por la inquietud, respondió con sinceridad. Estoy dispuesto a adaptarme y aprender no solo a nivel profesional, sino también personal. Cada error es una oportunidad para crecer y ajustar el rumbo. La respuesta sorprendió al líder, pero no se detuvo allí. Eso suena bien en teoría, pero la práctica requiere resultados concretos, no solo reflexiones. Mientras Fernando escuchaba, tensó su mandíbula. Era claro que su líder no estaba dispuesto a ceder fácilmente, y sentía que su esfuerzo estaba siendo desvalorizado. Al salir de la reunión, se sintió abrumado. El ímpetu de su reciente descubrimiento parecía desvanecerse, pero mientras caminaba por los pasillos de la oficina, un nuevo tipo de claridad comenzó a emerger. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era simplemente cumplir expectativas, sino abrirse a sí mismo y a los demás sobre su experiencia y talento. A lo largo de los días siguientes, decidió implementar pequeñas tácticas para demostrar la viabilidad de su propuesta. Organizó sesiones con cada miembro del equipo, trabajando uno a uno. Se comprometió a dejar que las ideas fluyeran sin interrumpir, dando a cada voz la oportunidad de sentir que era parte integral del todo. Así, no solo desarrollaba su idea, sino que demostraba el poder de un equipo al trabajar junto, resaltando que los resultados tangibles vendrían de esa unión. En cada interacción, Fernando valoró el momento presente, eligiendo cómo reaccionar ante la crítica. Esto no solo lo ayudó a mantener la calma, sino que le permitió fortalecer su capacidad de escuchar y aprender. A medida que avanzaba, el sentido de pertenencia y la autenticidad comenzaron a fluir naturalmente de él hacia los demás. Sin embargo, mientras las primeras muestras de éxito comenzaban a surgir, una noticia impactante llegó a sus oídos. El líder había decidido evaluar todos los proyectos del equipo antes de tomar una decisión final. Fernando sintió cómo su corazón se aceleraba. No solo su propuesta estaba en juego, sino también el proceso de transformación que había comenzado a construir. La pregunta lo dominaba. ¿Podrá demostrarse a sí mismo y a su líder que su enfoque era más que solo palabras, que realmente podía adaptar y hacer florecer la noción de trabajo en equipo en medio de la adversidad? La respuesta, más que un destino, prometía ser un viaje de autodescubrimiento y desafío interior. Fernando respiró hondo, sintiendo la urgencia del momento. Era hora de enfrentar no solo las expectativas del líder, sino también las suyas. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Fernando se dedicó a reflexionar en la tranquilidad de su casa, después de una jornada de trabajo intensa. La imagen del líder cuestionándolo todavía resonaba en su mente, convirtiéndose en un eco constante de la presión que sentía por demostrar el valor de su propuesta. Sin embargo, no podía permitirse flaquear ante la adversidad. Había aprendido que la fortaleza de un líder no se medía solo por los resultados inmediatos,
sino por la profundidad de su capacidad para influir en los demás, y en particular, en sí mismo. Decidió que debía establecer un plan que no solo fuera eficaz, sino que también le ofreciera una ruta hacia su desarrollo personal. Fernando realizó una lista de los aspectos que quería mejorar en su liderazgo, como el manejo de las emociones, la habilidad para escuchar y fomentar un ambiente de confianza. Con cada palabra que escribía, se sentía más motivado. Ya no se trataba solo de demostrar su valía a su líder, sino de construir un camino que le permitiera convertirse en un líder genuino. En su próximo encuentro con el equipo, introdujo un ejercicio de retroalimentación, donde cada uno pudo expresar sus pensamientos y preocupaciones. Al principio, se sintió nervioso, consciente de que algunos miembros se mostraban escépticos. Sin embargo, al permitir que cada voz fuese escuchada sin interrupciones, notó cómo el ambiente se iba transformando. Las barreras que antes existían comenzaron a disolverse, y esa apertura le permitió comprender que el éxito colectivo dependía del desacoplamiento de su lógica de resultados inmediatos. Día tras día, su confianza creció al observar que las contribuciones de los demás incrementaban su propio entendimiento. Había empezado a descubrir su talento oculto, el de ser un catalizador de ideas, un promotor de cambios. Esto fue renovador. Ya no se sentía solo ante las expectativas. De hecho, el respeto y la lealtad que se generaban entre él y su equipo empezaron a mostrar resultados tangibles en el proyecto. No obstante, la presión del líder continuaba al acecho. Con cada paso hacia adelante, la sombra de su evaluación se cernía sobre Fernando como un recordatorio del cortoplacismo que su entorno laboral valoraba. La pregunta persistía. ¿Podrá validar su enfoque en un entorno donde los resultados inmediatos son la norma? A medida que se acercaba el plazo para la evaluación de su proyecto, la duda comenzó a hacer mella nuevamente en su mente. Cada éxito pequeño alcanzado se mezclaba con un temor subyacente. En momentos de soledad, se cuestionaba si su nueva perspectiva era suficiente para cambiar la estructura que parecía tan arraigada. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el desánimo, trató de concentrarse en lo aprendido. Decidió llevar su reflexión al siguiente paso. Tenía que ser honesto no solo con su equipo, sino también con él mismo. Para hacerlo, eligió abordar una conversación directa con su líder sobre sus experiencias y aprendizajes en el proceso. Era una apuesta arriesgada, pero comprendió que crecer a veces requería enfrentarse a lo incómodo. Mientras Fernando se preparaba mentalmente para esa conversación, un profundo sentido de urgencia lo invadió. La oportunidad de demostrar que liderar era más que un título lo excitaba y aterraba a la vez. De camino a la oficina, sus manos temblaban, pero su determinación se fortificaba. Podría enfrentar su propia vulnerabilidad y al mismo tiempo buscar el respaldo de su líder. Esa era la frontera que se planteaba. El resultado de esa conversación podría ser un nuevo comienzo, o un callejón sin salida en su tránsito hacia el verdadero liderazgo. Fernando respiró profundamente y se dirigió a la sala de su líder, convencido de que en la incomodidad residía la clave para transformarse y quizás también para transformar su entorno. Era momento de arriesgarse, de confrontar no solo a su líder, sino a sus propias limitaciones. Al entrar a la sala, Fernando sintió como un aire denso lo envolvía. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando con la pregunta que le había atormentado. ¿Sería capaz de provocar un cambio en su líder, un cambio en él mismo? Se obligó a centrarse, a recordar que cada palabra pronunciada podría acercarlo a la autenticidad que buscaba. Su líder, un hombre de rostro impasible y mirada penetrante, lo esperaba con los brazos cruzados. Fernando se sentó, y con una voz firme, aunque temblorosa, comenzó a hablar. Explicó las razones detrás de su enfoque en el trabajo en equipo, sobre cómo había aprendido a escuchar en lugar de solo dictar órdenes. Sin embargo, lo que en verdad quería comunicar era que había descubierto el valor de las emociones en el liderazgo. Entiendo que los resultados son importantes, dijo Fernando, mirando directamente a los ojos de su líder.
Pero también creo que si no cultivamos un ambiente donde todos se sientan valorados, nuestras metas quedarán vacías. La verdadera colaboración requiere vulnerabilidad y confianza. Mientras hablaba, notó la expresión de su líder cambiar sutilmente. La rigidez en su rostro cedió, aunque fugazmente. Eso le dio un impulso renovado. Continuó, compartiendo ejemplos específicos de cómo el ambiente de trabajo había mejorado desde que aplicaron retroalimentación colectiva, enfatizando el impacto positivo en el rendimiento y la moral del equipo. Las palabras fluían, cada vez más seguras. A medida que avanzaba la conversación, algo inesperado ocurrió. En lugar de que su líder se cerrara o desestimara sus argumentos, mostró una disposición a escuchar. Fernando se dio cuenta de que había comenzado a establecer una conexión genuina, y eso encendió algo dentro de él. Quizás, pensó, su líder también estaba atrapado en la inercia de los resultados inmediatos, y podría beneficiarse al escuchar una perspectiva diferente. Sin embargo, el momento de claridad no estuvo exento de tensión. Al finalizar su exposición, el líder se inclinó hacia adelante y le lanzó una pregunta incisiva. ¿Y qué pasa si todo esto que propones no da resultado? ¿Te estás preparando para esa posibilidad? Esa pregunta lo llevó a reflexionar más allá de su discurso cargado de optimismo. Fernando sabía que el riesgo de fracasar era real, y su corazón se hundió por un instante. Esa sombra, el temor al fracaso, era un monstruo que debía enfrentar, pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que había un poder en esa vulnerabilidad, una oportunidad de demostrar lo que realmente significaba ser un líder. No tengo todas las respuestas, respondió finalmente, con más calma de la que había anticipado. Pero estoy dispuesto a probar. Aceptando que el error es parte del aprendizaje, podemos encontrar valor en cada paso que demos, incluso si no es el esperado. La reacción del líder fue inesperada. Después de un largo silencio, sonrió levemente. A veces uno se olvida de que el camino es tan importante como el destino. Tienes un punto válido, Fernando. Tal vez debamos considerar ajustar nuestra metodología. Esa pequeña victoria, ese destello de reconocimiento, encendió en Fernando una nueva esperanza. Sin embargo, aunque esa conversación había sido productiva, la batalla estaba lejos de haber concluido. Había dejado en claro su postura, pero se preguntaba si sería suficiente en un entorno que valoraba resultados inmediatos sobre el crecimiento real. Al despedirse, un nuevo sentido de meta tomó forma en su mente. No se trataba solo de cambiar la percepción de su líder, sino también de cultivar un espacio donde florecieran las ideas y el apoyo mutuo en su equipo. Cada día sería una nueva oportunidad para implementar su visión. Mientras se alejaba de la oficina, su mente bullía con preguntas inquietantes. ¿Podría sostener este cambio? ¿Estarían dispuestos sus colegas a unirse a él en este viaje hacia lo desconocido? La presión no desaparecía. El plazo seguía acercándose, pero ahora la urgencia que sentía era diferente. Un deseo creciente de transformar no solo su ambiente laboral, sino también su propia identidad. Esa emoción lo llevó a pensar que quizás había llegado el momento de plantear una nueva dinámica de trabajo. Con el compromiso de ser un líder que no solo dictaba, sino que también inspiraba, decidió convocar a su equipo una vez más. Había un hilo de determinación que lo guiaba aunque la duda seguía acechando. Al llegar a casa, Fernando no podía ignorar un impulso que empezaba a gestarse. El deseo de realizar un taller donde todos pudieran participar activamente, no solo alineándose a su visión, sino también aportando la suya. Era un salto audaz, y el riesgo de rechazo era palpable. Pero al como en el reflejo de sus cavilaciones, la chispa de la iniciativa lo empujaba a seguir arriesgando. ¿Ir a ese taller la clave para consolidar un liderazgo auténtico en su entorno? Tendría que averiguarlo pronto. La noche transcurrió con un aire de incertidumbre, y mientras Fernando se sumía en sus pensamientos, la idea del taller resonaba cada vez más fuerte. Visualizaba a su equipo, a los rostros que solían mostrarse indiferentes ante cambios en el entorno laboral,
como partícipes activos en un proceso de construcción colectiva. En una hoja en blanco, esbozó un plan, una estructura que permitiría que cada voz fuera escuchada, cada idea valorada. Al día siguiente, con la mente más despejada, sintió el peso de lo que estaba a punto de emprender. A pesar del miedo a la posible indiferencia de su equipo, el temor a no intentarlo era mayor. Con cada paso hacia la sala de conferencias, su determinación aumentaba. Un mantra resonaba en su interior. No puedo controlar cómo reaccionan los demás, pero sí puedo controlar lo que hago. Comenzó el taller con una introducción honesta, compartiendo sus propios temores y aspiraciones. Miranda, una colega a la que siempre consideró escéptica, levantó la mano. Fernando, esto es diferente. Pero, ¿qué sí? Al final, ¿todo esto no lleva a un cambio real? La pregunta lo confrontó, pero no lo abrumó. Entiendo tu preocupación, Miranda, pero cada cambio requiere un proceso. Lo que hoy podemos hacer juntos es discutir esto, hablar de lo que queremos, lo que nos frustra y lo que nos motiva. No hay respuestas incorrectas aquí. El único error sería no intentarlo. Cada palabra fluía con la autenticidad que había comenzado a cultivar en él. Pronto, las conversaciones se tornaron más profundas y personales. Se generaron momentos de vulnerabilidad que, aunque intimidantes, permitieron al equipo compartir sus perspectivas. Fernando observó cómo se desvanecían las barreras que solían rodear el entorno laboral. Las risas reemplazaron las miradas vacías. Las ideas brotaron como flores en primavera, tejiéndose en un tapiz de creatividad compartida. Sin embargo, no todo fue sencillo. Mientras el entusiasmo crecía, también lo hacía el desafío de mantener control de sus propias emociones. Sentir el acto de liderar desde un lugar de autenticidad era una gran carga, y a veces, sentía que estaba caminando por la cuerda floja. Pronto se dio cuenta de que su vulnerabilidad también serviría como modelo para los demás, permitiéndoles ver que el liderazgo no es una cuestión de perfección, sino de verdad. Al final del taller, algunos miembros incluso mostraron el deseo de continuar con una serie de encuentros. Fernando, me gustaría que tuviéramos esto todos los meses, propuso un compañero que nunca había sido tan participativo. Parte de él quería gritar de alegría, pero se contuvo. Sabía que el verdadero cambio no sucedía de la noche a la mañana, pero cuando el equipo comenzó a bajar de la sala, sintió un giro en el estómago. Había funcionado, sí, pero también sabía que tenía que enfrentar la posible resistencia de su líder. ¿Sector más conservador se opondría a estas nuevas ideas? ¿Sería capaz de seguir abriendo caminos cuando la presión regresara a su punto más álgido? Solo el tiempo lo diría. Con el impulso de este primer taller, Fernando se preguntó qué forma tomaría su próximo paso. Se sentó en su escritorio y comenzó un nuevo documento, titulado Propuestas para el Cambio. Una lista apareció ante él. Iniciar sesiones regulares, buscar feedback, formar un grupo de discusión. Sin embargo, una sombra seguía acechando. La pregunta de si sería suficiente para ganar la confianza de su líder y mantener la dinámica renovada de su equipo, quedó flotando en el aire. Quizá lo que necesitaba no solo eran nuevas estrategias, sino también la valentía de defenderlas frente a quien todavía representaba la autoridad en su entorno. La montaña rusa emocional y profesional nunca había sido tan intensa como ahora. El verdadero desafío estaba, en realidad, por venir. ¿Podría sostener el equilibrio entre su deseo de innovar y la tradición que imperaba en la empresa? Fernando decidió que debía prepararse para la inevitable confrontación que se aproximaba. El camino hacia adelante no estaba claro, pero un nuevo sentido de propósito lo guiaba. Pronto se vería ante la pregunta crucial: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por su visión de liderazgo? Fernando se encontraba en el cálido refugio de su oficina, revisando los apuntes de la reunión con su líder, aún flotando en la energía positiva del exitoso taller. Había sentido por primera vez en mucho tiempo cómo una corriente de cambio genuino se gestaba en su entorno. Las nuevas dinámicas de trabajo habían comenzado a dar frutos, pero el verdadero test estaba por llegar.
la pregunta sobre la viabilidad de sus propuestas y el enfoque colaborativo que había empezado a establecer. El día de la evaluación definitiva había llegado. Fernando revisó su presentación una y otra vez, contemplando cada diapositiva con la esperanza de que su esfuerzo y el de su equipo se tradujeran en resultados que pudieran silenciar las dudas del líder. Mientras se dirigía a la sala de reuniones, necesitaba recordarse a sí mismo que, independientemente del resultado, la transformación que había experimentado era innegable. Había comenzado un viaje hacia un liderazgo auténtico, y eso había cambiado su forma de ver el mundo. Al entrar, el ambiente era tenso. Su supervisor ocupaba su silla habitual, la expresión habitual de desapego en su rostro. En la sala también estaban los miembros del equipo, todos visiblemente ansiosos. Fernando inhaló profundamente, centrándose en la confianza que había cultivado y en los logros recientes de su equipo. La presentación comenzó, y al igual que en el taller, las palabras surgieron con fluidez y claridad. Cada diapositiva representaba no solo su visión, sino la esencia del trabajo colectivo que había ido forjando. A medida que hablaba sobre los avances, la colaboración y el enfoque innovador que habían empezado a implementar, pudo ver cambios sutiles en la expresión de su líder. Aquel escepticismo frío empezaba a dar paso a un interés genuino. Fernando recordó las palabras de su mentora Ana. El reconocimiento de uno mismo y de los demás es el verdadero núcleo del liderazgo. Con esa idea, al concluir la presentación, no solo estaba listo para defender sus ideas, sino también para escuchar las críticas constructivas. Todo su aprendizaje se concentró en ofrecer un espacio para que su líder se sintiese parte del proceso, al mismo tiempo que demostraba su valía. Su supervisor, tras un largo silencio, rompió la tensión. He notado un incremento en la cohesión del equipo, pero esto también debe traducirse en resultados tangibles. ¿Cómo planeas lidiar con el escepticismo que aún persiste dentro de algunos miembros del equipo? Fernando sonrió. Había pensado en esa pregunta. Estoy comprometido a seguir fomentando el diálogo y la colaboración. Propongo llevar a cabo evaluaciones periódicas y crear grupos de trabajo muy específicos, en los que cada integrante pueda aportar desde lo personal, siempre valorando sus ideas. Juntos podemos construir un modelo que no solo sea innovador, sino sostenible. El rostro de su líder mostró un destello de interés genuino. Fernando sintió como la energía en la sala cambiaba. La incertidumbre se comenzaba a despejar. Había logrado vincular su trabajo individual con los deseos del equipo, y eso hablaba de su crecimiento personal. No solo había adquirido conocimientos, sino que había aprendido a ser un verdadero líder. El líder asentía conforme Fernando hablaba, otorgándole continuidad a la conversación. Otros miembros del equipo, antes reacios, comenzaron a ofrecer sus propias sugerencias. Las posiciones cambiaron, las ideas fluyeron, y la confianza en el diálogo era palpable. Finalmente, y con una voz más suave que de costumbre, el supervisor reconoció: tal vez lo que propusiste en el taller no sea un cambio trivial. Veo potencial en lo que han comenzado a construir. Sigamos adelante con esto, pero necesito que demuestres que esto funciona en un plazo realista. Estoy dispuesto a darte mi respaldo, pero debe quedar claro que el rendimiento es esencial. Fernando sintió como una oleada de alivio lo invadía. Había alcanzado el primer gran paso hacia su meta. Esta vez, no solo había demostrado su valor, sino que había capturado la atención del líder al validar su camino. Llevó la conversación hacia un cierre positivo, reafirmando su compromiso de conseguir resultados tangibles y un ambiente laboral donde cada voz importara. Cuando la reunión concluyó, Fernando sintió la satisfacción al ver a su equipo salir con sonrisas. Todo lo que había vivido desde su dolorosa evaluación inicial hasta este momento de reconocimiento había sido un viaje de transformación. Había aprendido a no dejarse influir por el juicio inmediato, a cultivar un sentido de pertenencia y, sobre todo, a abrazar su autenticidad. En la siguiente semana, se organizó la primera reunión de evaluación de progreso. Los relieves de trabajo en equipo se marcaron en el aire,
y Fernando notó la diferencia en la confianza que ahora existía entre sus compañeros. La chispa de una verdadera colaboración había despertado, un sentido de unidad que desbordaba sus expectativas iniciales. Fernando se dio cuenta de que había conquistado no solo la visión de un nuevo espacio laboral, sino que también había experimentado un crecimiento personal inigualable. Había dejado atrás las sombras de su inseguridad y ahora estaba decidido a continuar este camino, no solo como un profesional exitoso, sino como un líder transformador. La próxima etapa sería desafiadora, pero Fernando estaba listo. Había demostrado que podía abrazar la vulnerabilidad, gestionar su estrés y conectar con su equipo de formas que antes no había considerado. El futuro lucía promisorio, no solo por los logros, sino por la vida que comenzaba a tomar forma en su carrera. Había llegado a comprender que el poder transformador de no reaccionar podía, de hecho, abrir puertas hacia el crecimiento y la auténtica realización personal. Y así, la historia de Fernando no solo terminó en esta transformación, sino que se convirtió en el inicio de nuevas aventuras y desafíos. Con la confianza y el respaldo de su equipo, no habría límites para lo que podrían lograr. Ahora les invito a ser parte de este viaje. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento.